Este programa llega a ustedes por cortesía de Relojería San Antonio, la mejor opción para tus prendas. Toño Wheels, donde vas a conseguir accesorios de todas las marcas para tu vehículo. Muy buenos días, mis amigos. Bienvenidos a su programa Frente a Frente, como cada mañana a través de Mira TV, Canal 9 de Inter. Junto al colega José Martínez Natera vamos a estar analizando, comentando y entrevistando a los personajes que hacen la noticia. Hoy martes 26 de noviembre del año 2019. Vamos a recordar nuestras redes sociales. La cuenta de Twitter de Martínez Natera es Entre Fuegos MTV, la del programa Frente a Frente 9. Y mi cuenta personal es @JairCuba. Bienvenidos entonces a la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos. Lo primero que queremos es ofrecerle disculpas el día de ayer por un problema de carácter técnico. No pudimos salir al aire, pero hoy estamos de nuevo con ustedes. Y con esto pues le ponemos fin a una cantidad de rumores y comentarios que nos llegaron a través de las redes sociales y a través de nuestra mensajería personal. Bueno, muchas cosas que comentar que se quedaron ayer pendientes, sobre todo con el tema de las elecciones de Uruguay, pero vamos a oír el saludo de José Martínez Natera. Buenos días, José, ¿cómo estás? Buen día, Jairo. Buen día, amigas y amigos televidentes. Bienvenidos una vez más a este su espacio de opinión, de información y de entrevista frente a frente. Efectivamente, hoy destacan mucho las informaciones de carácter internacional sobre las informaciones nacionales. No quiere decir esto de que no tengamos por allí informaciones nacionales importantes que llevarles a todas y todos ustedes. Y también algunas regionales, ¿no? Que no las pudimos, como dijo Jairo, pasar en el día de ayer, pero que se las vamos a dar a conocer en la mañana de hoy. Bueno, con respecto a las noticias internacionales, debemos decir que ya para el día jueves o el día viernes la Comisión Electoral de Uruguay dará a conocer los resultados definitivos de lo que ha sido unas elecciones bastante reñidas entre el representante del oficialismo y el representante pues de la oposición. Se habla de una pequeña ventaja por parte de Luis Lacalle Palau y un ex senador centroderechista, vamos a llamarlo así, que está aspirando pues a convertirse en presidente de Uruguay. Y al parecer esta mínima diferencia es lo que ha conducido a que el poder electoral de Uruguay haya procedido a hacer un reconteo. Pero fíjense lo importante que es esto, ¿no? Allá las elecciones no son electrónicas como aquí, ¿no? Entonces aquí, bueno, son electrónicas, allá son manuales, como era antes aquí en Venezuela. Entonces es más fácil proceder a realizar ese conteo nuevamente para ver qué es lo que pasó allí. Porque hay un grupo que se denominan, que lo tienen allí como con carácter de observación, que son aquellas personas que por X circunstancias no pudieron votar porque estaban en una mesa como miembros de mesa y resulta que les tocaba votar en otro sitio y no pudieron asistir. Bueno, entonces van a ver si el número de personas es realmente mayoritariamente al número de votos que tiene por encima Luis Lacalle Palau. Ahora, José, concretarse como pareciera, y de acuerdo a las tendencias que hay, la victoria de Luis Lacalle, ello pondría quiebre a más de 10 años de gobierno de la izquierda en Uruguay. Podemos hacer una observación, José, con relación al gobierno de izquierda de Uruguay, donde a diferencia de lo que hemos visto en otros países, el ejercicio del gobierno en Uruguay ha sido una izquierda moderada que ha sido profundamente respetuosa también de las libertades y de los derechos ciudadanos, independientemente de su tinte ideológico que tenga. Y esto hay que reconocerlo y decirlo. Por otro lado, esta derrota
de la izquierda en Latinoamérica, bueno, vendría a ser el segundo revés que recibe esta tendencia en nuestra América Latina, porque tenemos el caso de Bolivia y ahora este caso de Uruguay, y bueno, ya hace ya cierto tiempo en Brasil gobierna también un gobierno ajeno a la izquierda, cosa contraria de lo que va a ocurrir a partir de este 10 de diciembre en Argentina. De manera que la composición, el mosaico político en América Latina sigue siendo muy interesante. Fíjate tú lo que está ocurriendo en Colombia, días continuos de protesta, sobre todo el sector estudiantil es el que más se ha abalanzado a las calles en protesta por una cantidad de reivindicaciones. El caso de Chile, el presidente Piñera tuvo que enviar una ley al Congreso para solicitar que las Fuerzas Armadas defiendan los sitios de interés y el patrimonio histórico-cultural de las principales ciudades de Chile que se han visto afectadas por estos disturbios encabezados, porque no se pueden calificar de otra manera sino por vándalos, porque aquellos que se dedican a destruir el arte y se dedican a destruir las estructuras no pueden ser calificados de otra manera. Fíjate, ayer una reunión interesante por parte del presidente de Colombia, Iván Duque. Iván Duque convocó a todos los gobernadores y alcaldes, y la mayoría de gobernadores y alcaldes son de oposición a Duque. Sin embargo, los convocó para buscar una fórmula de entendimiento, porque el país no puede seguir así, en esas condiciones, ¿no? Sí. No tenemos ahorita los resultados de esas conversaciones, pero bueno, lo interesante es que él los llamó a conversar y ellos asistieron. Vamos a ver los resultados de esto. Y en Bolivia, aquí habíamos dicho hace un par de semanas que la nueva presidenta, la presidenta encargada, Yanine Áñez, tenía que llamar a elecciones y ponerle fecha. Bueno, ya lo hizo. En 120 días habrá elecciones en Bolivia. No va a participar Evo Morales. En eso estuvo de acuerdo incluso el partido que respalda a Morales, que es el Movimiento al Socialismo Boliviano. Y se prepara en Bolivia para unas nuevas elecciones. Ha sido interesante el desenvolvimiento de Yanine Áñez, porque se ha visto que ha tenido el suficiente carácter, la suficiente entereza para afrontar todos estos tiempos difíciles que le ha tocado vivir bueno, sí, a Bolivia. A pesar de que la mayoría de los senadores que están con Evo Morales, ¿no?, al principio no aceptaban. Le pusieron muchas trabas allí, muchos obstáculos para siendo mayoría incluso. Sí, para lograr aprobar lo que aprobaron con respecto a que Evo no participe. Sí, siendo mayoría incluso. Y se mantendría entonces la mayoría del movimiento al socialismo en el Parlamento boliviano. Nicaragua, que aparentemente está fuera de este contexto, es un país también en punto de ebullición, con un gobierno severamente cuestionado, el gobierno de Daniel Ortega, en conflicto desde hace ya algún tiempo. Y en cualquier momento se podría desencadenar una situación. Le están solicitando la participación de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, para que vayan allá. Bueno, es decir, que la América Latina está sumamente convulsa. Y bueno, el caso de Venezuela, José, digamos que por el momento aparentemente hay una tensa calma. Por el momento, una tensa calma. Sin embargo, la gran espada de Damocles que tiene el gobierno venezolano es la situación social. La situación social. Yo creo que la política, la parte política está tranquila, más no la parte económica, Jairo. Para mí que la parte económica es una de las cosas más complejas que tiene ahorita nuestro país, ¿no? Sí. Porque tenemos una moneda que prácticamente ya no existe, ¿no? El bolívar está dolarizado, el bolívar está ahora con el petro, ¿no? Tenemos un bolívar
que no sabemos si está con el euro. Bueno, aquí en este país tenemos el euro, tenemos los dólares, pero el bolívar en menor cuantía ahora. No hay bolívares, no se consiguen bolívares, ¿no? Entonces, la situación económica de Venezuela es muy complicada, realmente. Y yo creo que está más complicada que hasta la misma parte política. Porque la parte política tú la puedes solventar de repente, la solventas con conversaciones, ¿no? Con diálogo, con entendimiento. Pero la parte económica, en donde existen demasiados, pero demasiados intereses, tanto internos como externos. Fíjense lo que está pasando con el arco minero. La situación es sumamente grave, lo que pasó allí en Cabarú, ¿no? En una de las zonas de los pueblos, quizás yo diría que capitales, ¿no? De allí, de esa zona. Llegaron unos hombres armados, encapuchados, que no se sabe si son del FAES, del GAE, bueno, no se sabe de qué organismo militar son, o si son colectivos. Bueno, ¿y qué fue lo que se produjo allí? Una matazón. Bueno, José, y lo más grave es que no hay un pronunciamiento oficial para conocer si estas son fuerzas públicas, si son sicarios, si son vándalos, si son delincuentes. Ese silencio de verdad que aturde. Suena raro, ¿no? Claro. Un silencio que aturde. Pero allí se ha producido una masacre, una afrenta a los derechos humanos, y este gobierno, que se dice ser el reivindicador de nuestros orígenes, no ha tenido una respuesta contundente. Hay que decirlo. O sea, hay que entenderlo. Pareciera que estamos frente a un ejercicio de indolencia pasmosa. Sí, fíjate, cuando hubo la masacre anterior, ¿no? Que lo denunciara el parlamentario, creo que es un parlamentario de la causa R, creo que fue Velázquez. Bueno, X, no recuerdo ahorita. Bueno, no le pararon a esas denuncias, y hasta que realmente los medios dieron a conocer los cadáveres, ¿no? Ahí apilados, fue cuando dijeron, bueno, sí es verdad, ¿ah? Entonces, el gobierno tiene que pronunciarse con respecto a estas situaciones tan graves, ¿no? La Fiscalía del Ministerio Público, sobre todo la Fiscalía. Bueno, mira, tengo que decir que recibí una llamada telefónica de la secretaria general del Colegio del Estado Miranda, Miriam Pacheco Carreño. Bueno, nuestra querida negra Miriam Pacheco nos informaba que ya fueron detenidos los 3 delincuentes que se introdujeron en la sede del Colegio Nacional de Periodistas y el negocio que está al lado, anexo pues al colegio que está alquilado. Funcionarios de la Guardia Nacional, del grupo del Sur, actuaron allí rápidamente y se logró la detención de estas 3 personas, entre ellas pues un adolescente. La licenciada Miriam Pacheco quiere, a través de este medio, agradecer a los funcionarios de EDESUR la pronta actividad a la cual ellos se impusieron, realizaron todas estas actividades de investigación, bueno, que arrojó resultados favorables. Bueno, desde aquí nosotros también queremos felicitar a las autoridades que actuaron allí, y es que así debe ser, realmente así debe ser. Bueno, y esta información la íbamos a difundir ayer, pero como no pudimos salir al aire, teníamos un problema técnico con el audio, José, y nos impedía salir al aire, pero así como tú dices, debe ser el tema de las autoridades, ¿no? La Guardia Nacional, hay que reconocerlo, pues. Logró, y parece que recuperaron casi todo lo sustraído, ¿no? No, y también la policía del Estado Miranda actuó bien. La denuncia también la hicieron porque debían hacerla, pues, ante el 6CPC. Pero, bueno, este organismo actuó a medias, vamos a decir también esto, a medias. Quien hizo la investigación cierta de todo fue los funcionarios de la Guardia Nacional pertenecientes a EDESUR, que están ubicados aquí en la sede de la circunscripción militar. Mira, José, de nuevo volvieron a subir los huevos. ¿Los huevos nada más? Bueno, es que tú sabes que los huevos son como el referente
del sueldo mínimo en Venezuela, ¿no? Claro, esta vez no han subido a esos niveles, pero el aumento es grande. Bueno, están prácticamente casi en los 100.000 del cartón. El cartón completo, o sea, medio cartón, 50.000 bolívares, que es una proteína importante porque reemplaza a los productos cárnicos en muchos hogares venezolanos. Cuando yo hablaba del problema que es económico, Jairo, es que la gente ahorita, nadie sabe cuánto va a percibir de aguinaldo, porque lo están entregando por cuota, ¿no? Sí, y no por cuotas completas. Entonces, anteriormente tú recibías tus aguinaldos y tú sabías que podías ir y comprar, ¿no? Por ejemplo, los juguetes para tus muchachos o para tu ahijado, a quien tú quisieras regalarle algo. Ahora no puedes. ¿Tú sabes cuánto vale un pan de jamón? Está en el orden de los 500.000 bolívares. Sí, bueno, casi $15, ¿será? Bueno. Un pan de jamón. ¿Y usted cuándo no se afeita? Porque estoy muy... No, pero le pregunto. Tengo como un mes más o menos. Un mes. Y la última vez... Y de aquí salgo para donde Capote. ¿Y la última vez que se afeitó cuánto le cobraron? 40. ¿En dónde? En San Antonio, pero es una amiga mía que me trata bien. Vaya ahorita. ¿A qué no le baja de 100.000 bolívares? Bueno, entonces andaremos como un burro paramero. No sé, bueno, aunque nuestro invitado no necesita mucho no necesita de eso. Mira, antes de darle la bienvenida a nuestro invitado en el día de hoy, tengo que enviarle un saludo al señor Miguel Salazar, allá en la Vuelta del Paraíso, por donde está la Macarena. Te mandó muchísimos saludos. El señor Miguel Salazar tiene una casa donde cultiva frutos y de verdad unos aguacates, José, espectacularmente grandes. Yo tuve la oportunidad de comprarle uno y él generosamente me obsequió uno, entonces... ¿Y el que me mandó a mí dónde está? No, usted no le mandó, eso es lo que te iba a decir. Yo le compré uno grande y me obsequió uno. Y entonces me hizo la referencia y dígale a Martina Tela que pase por aquí. Eso está en la Vuelta del Paraíso. En la Vuelta del Paraíso, que con muchísimo gusto. Pero quiero enviarle un saludo, primero porque nos ve cada mañana y segundo porque, bueno, de cualquier manera la gente busca la forma de componer su economía. Pero es bueno decir en los enchufados que no saben dónde es la Vuelta del Paraíso. Muy importante. Que eso está entre la calle Páez, ¿no? Y la calle Sucre, de Los Teques. La calle Sucre, ¿no? Está en la esquina del Dato, sigue así. No, pero la Vuelta del Paraíso no. Perdóname, no es la Vuelta del Paraíso, es en la parte de la Macarena, Vuelta Azul, que se llama. Vuelta Azul. Vuelta Azul, pero es importante, eso también es municipio de Caipuro. No, claro. Ese lo deben conocer menos los enchufados, porque está más escondido. No, pero es que ya Vuelta Azul es distinto. Vuelta Azul es allá en la zona de... te va para el calle, por ejemplo, la Macarena, ¿no? Callejón El Cristo, mano izquierda. Y entonces usted sigue, no se debe meter para el Callejón El Cristo. Sigue, ¿verdad? El Callejón El Cristo es rudo. Y allí está Vuelta Azul, más adelante. Vuelta Azul, ¿no? Exactamente. Incluso por ahí hay una bajada de la organización Club Hípico. Exacto. Y ahí está una escuela también. La Cruz del Valle. La Cruz del Valle. Bueno, allí está el amigo Miguel Salazar. Lo interesante de todo esto, José, es que el amigo Miguel Salazar cultiva su fruto y busca la manera, José, de sostener. Son los nuevos emprendedores que están. Así que un saludo y bueno, cuando quiera vaya, pero. ¿Cómo no? Pero eso sí, un aguacate. Bueno, yo voy a buscar mi aguacate. Bueno, vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado en la mañana de hoy. Don Douglas, hay que llamarlo así, Don Douglas Tineo. Bienvenido, don Douglas Tineo. Muchas gracias. ¿Cómo estás, hermano? Buenos días, Douglas. El paisano Douglas Tineo es un hombre ampliamente conocedor de la situación del Estado Miranda. Él es el secretario general de Bandera Roja en el Estado. Ha ocupado cargos importantes dentro de la administración pública. Pero aparte de eso es un luchador social. Sociólogo. Es sociólogo de profesión. Bueno, de profesión sociólogo. De la Universidad pues es Central de Venezuela. Un luchador social, ¿no? Un hombre entregado en cuerpo y alma a las luchas sociales. Y por eso lo hemos invitado porque tenemos muchas cosas que hablar en la mañana de hoy con Douglas Tineo, paisano de allá del oriente del país,
que se vino a hacer aquí y dejar una huella, a hacer historia política, historia de la buena. Oye, Douglas, qué bueno tenerte aquí. Muchas gracias, Mario. De verdad que muchas gracias, Jairo, José. Y de verdad al pueblo de Miranda, en general, no solo los altos mirandinos, el pueblo de Miranda, porque, bueno, ya son aproximadamente 30 años haciendo vida política en este estado y egresado de la Universidad de la UDO. UDO, bueno, la Universidad Central. De la UDO Sucre, de la Universidad de Oriente del Estado Sucre, y de verdad es importante, interesante. Y bueno, los cargos, sí, importantes, pero yo creo que nos ha tocado un momento político en la vida de todos los venezolanos, de centro, de izquierda, de derecha, de lo que sea, un momento bien interesante. Y quería iniciar con la introducción, con la editorial que ustedes le dan a este programa, que tiene que ver con el problema internacional. Ustedes se pasearon por Perú, por Bolivia, por Brasil, por incluso las elecciones de Uruguay y lo que le está sucediendo a Duque en Colombia. Yo creo que este elemento internacional, creo que aquí no hay un debate, y lo que está sucediendo desde estos pueblos no tiene nada que ver con el problema ideológico. No es un problema de izquierda o de derecha o de capital o de socialismo. Creo que estos pueblos vienen luchando porque han visto el fracaso, han visto la estafa a que han sido sometidos por ese falso discurso de quienes lo llevaron a votar por ellos, caso Evo. Ahora, lo que están sustituyendo a Evo, ese pueblo que está sustituyendo a Evo, no están luchando contra el socialismo, no están luchando contra la izquierda, están luchando contra una gestión, contra un fracaso, contra un fraude al referéndum que hizo Evo. Están luchando contra el fracaso de Evo en estas elecciones, la estafa que pretendió hacer Evo en Bolivia. Pero además de eso tiene que ver con que un señor que se había convertido en un dictador en Bolivia. Porque si lo definimos como un problema de izquierda o de derecha, vamos a decir ahora que lo que está sucediendo con Bolsonaro en Brasil, que en menos de un año ya estaba aproximadamente entre el 15 y el 12% en popularidad. Estamos diciendo que ese pueblo brasileño estaba peleando por volver al socialismo, o porque ese pueblo es socialista o es comunista, o ese pueblo que hoy está luchando contra Piñera en Chile es socialista. Yo creo que aquí le hemos dado una prioridad o un nivel tan alto a Nicolás, de decir que el Foro de Sao Paulo es responsable de todo ese movimiento. Incluso Nicolás sale en una oportunidad diciendo, bueno, hemos hecho algunas cositas allí. Y yo creo que eso es falso. Es decir, darle un superpoder a un incapaz como Nicolás, que no ha podido resolver el problema social, como bien lo decía José, resolver el problema político, social en estos países que hemos nombrado, eso es totalmente falso. Yo creo que los pueblos hoy de América Latina se están organizando y están rechazando es el nivel de pobreza que han sido sometidos. No es un problema de ideología. Y le digo más, el problema de Venezuela, mañana hay un cambio de gobierno, llámese Guaidó, llámese Jairo Cuba, José Martínez Natera, y hace igual o peor que Nicolás Maduro, también el pueblo de Venezuela lo va a sacar. Y no va a ser porque Jairo representa el neoliberalismo o José Martínez Natera representa el socialismo. Simplemente este pueblo está luchando porque ve más su calidad de vida, sus condiciones sociales. Por eso está luchando este pueblo. Este pueblo hoy no está luchando contra Nicolás Maduro, porque este pueblo es antisocialista, antiprogresista, antirrevolucionario. No, este es un pueblo que está luchando por mejores condiciones de vida. Si aquí el nuevo presidente, el nuevo gobierno, el nuevo régimen eleva la calidad de vida,
las condiciones económicas, sociales, no importa la ideología, este pueblo va a respaldar ese régimen o ese gobierno. Bien, amigas y amigos televidentes, estamos conversando con Douglas Tineo, secretario general del Partido Bandera Roja en el Estado Miranda, y como lo decía al principio del programa, luchador social, amplio conocedor pues, de la situación del Estado Miranda y en particular de la parte política que se vive en el país. Douglas, eso que tú has expresado de Bolivia, ¿podríamos hacerlo como un sinónimo a la situación de Venezuela? Totalmente, totalmente. Mira, Jairo, en una conversación que sosteníamos, decía que había una oposición en Bolivia homogénea. No, yo no creo que haya una oposición homogénea, y hay muchas diferencias. Y hoy se nota la hegemonía, lo homogéneo que era esta oposición hace 15 días, no es la misma de hoy. Es decir, hoy tú ves incluso un respaldo de sectores de Evo diciendo que tiene que volver porque la represión, el problema de racismo que se ha manifestado en Bolivia en los últimos días ha sido terrible. Terrible el nivel de racismo. Hoy hay más de 200 jóvenes ciegos porque la policía se ha dedicado a dispararle a la cara al movimiento, a los dirigentes. La última denuncia que leí sobre un reporte de la Organización Mundial de la Salud reportaban a 200 jóvenes ciegos. Es decir, no ha habido una fuerza armada más represiva que la de Bolivia y la de Chile. Es decir, la represión ahí es bárbara. Lo que está sucediendo en los pueblos indígenas, la represión ha sido bárbara, durísima contra ese pueblo. Entonces, lo otro, volviendo al tema ideológico, al problema de la ideología. Fíjense ustedes, si es un problema ideológico, que no tenía 5 días de haberse ido Evo de Bolivia, cuando ya los rusos estaban respaldando el nuevo gobierno. Ya los rusos le están diciendo, estamos con el nuevo gobierno, apoyamos el nuevo gobierno, y ahora los chinos. ¿Y qué pasa ahí? ¿Por qué? ¿Es que acaso los chinos o los rusos respaldan un movimiento de izquierda, o que si Evo era de izquierda o no? No, ahí está enmarcado un problema económico, intereses. Mira, Evo le había dado concesiones a los chinos de la explotación del litio más grande, es una de las reservas de litio más grandes que hay en el mundo, y los chinos están defendiendo eso. El problema del gas, el problema del petróleo, se lo dieron a los rusos, y los rusos no podían perder eso. ¿Y por qué los gringos, por qué los norteamericanos están peleando? Porque quieren recuperar ese mercado. Bolivia, como es Venezuela y como la mayoría de los países latinoamericanos, son países en disputa de los grandes imperios, tanto los chinos, los rusos y los norteamericanos. Entonces, cuando usted ve a los norteamericanos metidos en Venezuela, hoy en Venezuela es pidiendo y buscando un reclamo de ese mercado venezolano, que tanto Chávez como Nicolás se lo dio a los rusos y a los chinos. Es el reparto de la riqueza que hay en estos países. Es el reparto de eso. Por lo tanto, meter esto en un debate ideológico no tiene sentido. El debate aquí, creo que como bien lo decías tú, José, tiene que ver con un problema de la calidad de vida, el problema económico y el hambre que está pasando en los pueblos. Bien, Douglas, frente a estas circunstancias, no ha pasado muchísimo tiempo. Fíjate, la coyuntura política, el escenario político de Venezuela ha tenido varias aristas. Pongamos como punto de partida la parte más fuerte en el año 2001 y 2002. Chávez logró sortear esto, Chávez logró salir ileso del referéndum, del primer referéndum, le puso trabas. Bueno, se eliminaron las firmas planas, después se crearon unos procesos engorrosos, ha habido cuestionamientos con el CNE, en fin, una cantidad de cosas. Sin embargo, al comienzo de este año, la oposición venezolana observó como una especie de luz al final del túnel, el nuevo escenario, ¿no? El escenario, y todos han sido distintos. Insurge la figura de Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional, se autoproclama presidente interino, encargado, como lo quieran denominar, y pareciera, y en un momento
que pareciera que el quiebre era inminente. E insólitamente, transcurrido 10 meses, entonces estamos viendo que el gobierno ha tomado como un segundo aire y un segundo respiro. ¿A qué se debe esto, Douglas? Yo quisiera un análisis lo más descarnado posible, lo más sensato, conociéndote, por eso me permito hacerte esta pregunta. Si uno se la hace a un político convencional, bueno, se va por los atajos, ¿no? Yo quisiera explorar ese análisis tuyo y que yo creo que es muy orientador para la gente que nos ve en la mañana de hoy. Mira, Jairo, yo creo que es bien interesante esta pregunta porque nos permite adentrarnos en lo que es la vida de los políticos. Y como tú haces un recuento histórico desde el año 2000 hasta ahorita, el papel que jugó la Coordinadora Democrática aquí con la salida de Hugo Chávez el 11 de abril, es decir, la Coordinadora jugó un papel de unificar el movimiento opositor en Venezuela. Es decir, tú veías en la Coordinadora Democrática no había grupo de los 4, no había ningún grupo, era la Coordinadora Democrática con un coordinador que permitía uniformar o unificar las líneas políticas, tácticas y estratégicas, que nos permitía. Hoy, tú no ves, aquí no hay un plan, no hay un programa que dirija y oriente hacia dónde van estas luchas. Bien, amigas y amigos televidentes, vamos a hacer una pausa y ya regresamos con ustedes. A la pausa. Estamos de regreso, mis amigos, en su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos, conversando hoy con Douglas Tineo. Douglas, quedaste en desarrollo de la interrogante que dejamos antes de la pausa. Sí, fíjate, te decía que hoy no existe un programa, una línea programática hacia dónde orientar este país y cómo uniformar o unificar a la oposición venezolana. Fíjate, hubo un intento hace unos meses atrás, el año pasado, una cosa que se llamó la MUC, la Mesa de la Unidad Democrática. La MUC se convirtió en una cuestión meramente electoral. Se convirtió en una cuestión solamente para armar la fiesta electoral. No era para hacer política, no era para más nada. Era una cuestión electoral y para distribuirse los cargos entre los grandes partidos. Pero una estrategia política desde la MUC no hubo. Fracasa la MUC como instancia unitaria y crean una cosa que ahora llaman el Frente Amplio, Venezuela Libre. Es decir, Venezuela Libre del Frente Amplio como idea inicial maravillosa, pero eso se deformó completamente, totalmente deformado. Y fíjate, paralelo al Frente Amplio crean otra cosa que se llama el plan de gobierno, el gobierno que creó Juan, ¿cómo es? El plan de un gobierno, la agenda esta de gobierno. El plan país. El plan país. Crean la cuestión del plan país, que en definitiva lo que ha creado es mucho más enredo, que es lo que nosotros hemos planteado, para unificar esto. Oye, yo creo que esta oposición tiene que crear un camino claro desde el punto económico, decirle a la gente qué le ofrecemos en un nuevo gobierno a este pueblo. Y vuelvo a retomar tu palabra, José. Es decir, el problema es económico, el problema es de hambre. ¿Cómo vamos a resolver el problema de hambre? ¿Cómo lo vamos a resolver? No le vamos a decir a la gente que el nuevo gobierno va a privatizar o va a aumentar la gasolina. Es decir, ¿qué salida es esa? Porque la gasolina es muy barata, entonces tenemos que privatizarla. ¿Quién se anota en un programa de ese tipo? ¿Quién se anota en un programa que te dice que hay que privatizar la educación? Porque la educación no puede seguir siendo regalada. ¿Quién se anota en un programa que te dice que la principal empresa de este país, que es PDVSA, hay que privatizarla? Nadie se anota, hermano, mira. Y yo le digo una cosa. ¿Cuál fue el programa o las consignas elementales que el nuevo gobierno del 58 le ofreció, o los ADECO le ofrecieron para salir de Marco Pérez Jiménez? Una sola consigna, ustedes deben saberla: pan, tierra y trabajo. Es
Esa fue la consigna. Es decir, no fue una cosa que sin economía tal cosa, que en el petróleo tal cosa, no, una consigna. Y en esa consigna el pueblo venezolano se anotó que pan, oye, es comida, es la tierra. Un pueblo campesino, un pueblo que estaba ahí, queremos la tierra para producir el pan, tierra y trabajo. Oye, el trabajo para el pueblo era bienestar. Esa era la consigna en que el pueblo, que Acción Democrática se anotó para meternos. Nosotros, este es un pueblo que hoy necesita una orientación clara, Jairo, sobre cuál es el programa, hacia dónde vamos con un nuevo gobierno. No puede ser un plan país que quiere abarcar desde cómo tú hacer un par de zapatos hasta cómo producir la última gota de petróleo. Eso no le dice nada. ¿Usted se recuerda aquel planteamiento que hizo la Coordinadora Democrática? 100 soluciones para la gente. Un programa. Eso quiere decir a la gente nada. La gente lo que quería es, o sea, si salimos de este gobierno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con el empleo? ¿Qué vamos a hacer con el hambre? ¿Cómo vamos a resolverlo? Creo que eso ha faltado en este momento político, y por eso tú ves tantos grupos, tantas tendencias. Hoy es el Frente Amplio, hoy es el Grupo Los Cuatro, hoy es los Codos, es la Plataforma Nacional de Conflicto, son los gremios organizados por distintas maneras, y creo que las cosas tienen que establecerse sobre la base de un programa mínimo donde la gente se sienta involucrada, se sienta identificada con ese programa y que vean cosas realmente realizables, rápidamente realizables. No es esperar 10 años o 15 años, 5 años para ver mejoría en esto. Tú no les puedes seguir pidiendo más hambre y más sacrificio a este pueblo por un nuevo gobierno. Un nuevo gobierno tiene que ya tener respuestas rápidas sobre empleo, sobre comida, sobre trabajo, que hay que resolverlo. Tú no le puedes decir a la gente que un nuevo gobierno hay que apretarse el cinturón más duro porque de ahora en adelante vienen cosas más duras. ¿Le va a seguir pidiendo más sacrificio a este pueblo? No vale, yo creo que este es un pueblo que ha dado muestra de sacrificio, de vulnerabilidad, de lucha, y creo que un nuevo gobierno tiene que ofrecer cambio rápido. Ahora bien, Dula, eso es una parte que tú estás presentando y analizando. Fíjate, esa mismo que tú estás comentando ocurrió precisamente en la Argentina de Macri. Finalmente hubo un cambio de modelo económico y la gente de una situación de un gobierno populista pasó a un gobierno con una cantidad de problemas y de ajustes que el pueblo no podía soportarlo, y finalmente la gente busca válvulas de escape. Claro. Probablemente eso pueda pasar en Brasil. Claro. A eso iba, probablemente eso pueda pasar en Brasil, y probablemente eso pueda pasar en Bolivia si hay un cambio de gobierno, y tiene mucho que ver con lo que está ocurriendo en Colombia. De manera que yo en lo personal, Martínez sí se ha deslindado un poco de eso, pero yo en lo personal sí tengo contacto con personas con las que en el pasado trataron de realizar un plan de políticas públicas ajenas ahorita al plan país, y tengo información de que realmente de la manera como se está manejando es una manera absolutamente ajena a los estratos sociales, y esto evidentemente no garantiza la posibilidad de que haya un cambio realmente radical. No quiero decir con esto, Martínez, porque no me vea feo, que tú estás de acuerdo con el plan país o no estás de acuerdo, sino que lo que tú has ponderado como un ejercicio y un esfuerzo importante tiene esa circunstancia que definitivamente lo debilita. Ahora, esa es la causa fundamental, José, de que Douglas, de que el gobierno de Maduro se haya fortalecido, o es que tampoco la oposición ha estado al nivel de las circunstancias. Y hablemos del hombre, ¿no? Claro. Ya me hablaste del concepto, pero hablemos de la acción humana. No, yo creo que el elemento del hombre y de la acción humana tiene que ver con lo que lo hace visible, que es la política, es la acción. Es decir, si tú no tienes una política concreta sobre cómo resolver los problemas, cómo darle una viabilidad a esto, evidentemente podrás tener 1000 hombres que lo digan, pero si ese pueblo, esa masa que está allí, realmente no lo ve como un hecho real, concreto para resolverlo, ¿qué es lo que te ofrece Nicolás? O el gobierno, el régimen de Nicolás Maduro te ofrece
migajas, es cierto, pero es que nosotros no le estamos ofreciendo más nada. Es decir, le estamos ofreciendo una paz general, pero un programa concreto de una solución, una viabilidad correcta hacia dónde vamos, cuál es el camino para la salida de esto. No le estamos ofreciendo absolutamente nada. Y tú ves cómo comienzan a salir alternativas distintas a lo concreto, que si el TIAR, que si una invasión norteamericana, que si la negociación, que si las elecciones. Es decir, no hay una línea clara que nos permita a nosotros decir la salida es esta. No hay una salida, por lo menos ustedes ponían como ejemplo caso Bolivia. Es decir, la gente sabía que la alternativa era la salida de Evo y lucharon por la salida de Evo y no hubo punto de honor de ningún tipo, es la salida de Evo y lucharon era por la salida y Evo llamó a negociar y dijeron no nos vamos a sentar a negociar, lo que queremos es que renuncie, es que te vaya. Aquí no hay un plan, no hay un programa, no hay una línea clara, Jairo, sobre esto. Ante esta situación, tú ves a un partido debilitado como el PSUV, a un liderazgo debilitado como el de Nicolás Maduro, pero que sí tiene una línea. Y la línea es quedarse en el gobierno. Tiene una línea de quedarse. No importa los esfuerzos, los sacrificios o las muertes que esto ocasione, pero nuestra línea es esa. Y si tengo que dar más tiempo, 6 meses, 1 año más negociando, discutiendo para esto, lo vamos a hacer. Pero aquí no lo hay. Y yo a esto llamo a los compañeros de las direcciones nacionales de los partidos, de los gremios, de los sindicatos, que nos sentemos a hacer una sola línea de mando, una sola línea política que oriente esto. Nosotros no podemos seguir andando, Jairo, José, con cinco generales, con 5 direcciones, cada quien remando el barco para el lado distinto. Cuando tú ves a los maestros, ves a las enfermeras, cuando ves el Frente Amplio, cuando ves a cada una de estas tendencias, cada quien arrimando el barco, incluso la mesita y la mesa. Es decir, oye, cuando tú ves esto, de verdad, esto es una cosa que hay grupos y grupitos de todo tipo y todos tenemos la verdad en la mano. Yo creo que es necesario una gran reunión, un gran evento que podamos nosotros ponernos de acuerdo para la salida de esto. Así como estamos, es imposible salir de un régimen que está unificado. Este es un régimen, tú podrás decir, Diosdado y Nicolás están peleados. Podrán estar peleados, hermano, pero eso es una sola línea. Los gobernadores están unificados, los alcaldes están unificados en una sola línea. Hay un programa, hay un programa que es como el Mazo Dando, que unifica a los chavistas. Nicolás habla todos los días que unifica a los chavistas. Aquí en la oposición no tenemos nada que nos unifique. No hay un discurso y una línea política que nos unifique. La idea, y desde Bandera Roja lo hemos dicho, tenemos y seguiremos peleando por la unidad de toda la oposición, incluso de los sectores chavistas, para salir de esto. Sin unidad, imposible salir de esto. Y las pruebas están en Bolivia y el resto de los países que están luchando. Es la unidad se tiene que sobreponer ante todas las diferencias, ante todos los problemas políticos e ideológicos que hay hoy presentes. Douglas, hay un grupo de dirigentes de la oposición que, no sé si se fueron este fin de semana o se van para Estambul, que forman parte de la denominada mesita de las conversaciones, ¿no? Estos dirigentes de la oposición realmente necesitan ir a Estambul para sentarse a conversar con el gobierno. Bueno, y los demás representantes, los denominados grupos de G4, es que también se fueron adelante, ¿no? ¿O no van a participar definitivamente en esta reunión de la mesita? Mira, es que yo creo, mi intervención anterior tiene que ver con un gobierno unificado que sí sabe hacia dónde está colocando las velas, si sabe hacia dónde va, y si ve esta división y si se tienen que reunir en Estambul o en Pekín o lo que sea, y a lo mejor reúne a la mesa en otro lado y otro en Estambul y el Frente Amplio en otro lado, lo van a hacer, porque yo creo no hay un plan. Dentro de la oposición no hay un plan, no hay una idea de salir. Incluso yo soy parte de los que opinan que hay sectores de la oposición que les interesa ser opositores,
que les interesa estar aquí en la oposición permanentemente por distintos intereses, Entonces creo que esto de Estambul, que todas estas negociaciones que están haciendo, juega y tiene que ver con una jugada, con una maniobra del gobierno, y si algo ha aprendido este gobierno es a la maniobra política. Tiene grandes jugadores, gente que saben jugar a la maniobra política. Creo que el papel del ministro Jorge Rodríguez es muy bueno en este tipo, Diosdado, Charlton, toda una serie de individuos que juegan y que saben hacia dónde moverse. La experiencia misma del presidente de la República, Nicolás Maduro. Recuerden ustedes que Nicolás viene de unos cuantos años de ser canciller. Es decir, no es cualquier cosa, es un señor con una experiencia sobre el manejo de la política, sobre el manejo internacional, sobre este tipo de la maniobra y de darle más larga a este asunto. Por lo tanto, estamos en presencia de una oposición que no hay un plan mínimo, no hay un programa mínimo, no hay una idea clara sobre esto. La demostración que se dio el jueves 16 pasado, el sábado 16 pasado, en la avenida Francisco de Miranda, creo que es una demostración de que un pueblo está dispuesto a salir, a pesar de todos los errores que se han cometido, rompió con todas las expectativas, y vemos que el pueblo de Venezuela está dispuesto a salir siempre y cuando sea bien orientado con una política y un programa. Bien, Douglas, hay muchas cosas por las que uno se puede pasear, fíjate. La aparición del grupo negociador que está en la Casa Amarilla ha comenzado o ha generado un escenario político, ha modificado el escenario político. Esto de cualquier manera indujo a que el PSUV se incorporara a la Asamblea Nacional, a la misma Asamblea Nacional que ellos llaman en desacato y cuya excusa para retirarse era que estaban en desacato. Todo el mundo entiende que este manejo de ideas y de manipulaciones, el gobierno lo sabe hacer muy bien, como tú lo decías, pero indujo a la incorporación, y ello ha generado también un comité de postulaciones para la creación del nuevo Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo visualizas tú el gobierno negociando con las dos partes? Porque mientras se sienta en la Casa Amarilla con este pequeño grupo, también hay conversaciones con el grupo que representa Juan Guaidó. ¿Cómo visualizas tú esto? Y si tú ves que hay la posibilidad de ciertamente nombrar un Consejo Nacional Electoral que por lo menos le garantice a la gente mayor tranquilidad para el ejercicio del voto. Mira, yo creo que la incorporación del PSUV o de los diputados del gobierno a la Asamblea Nacional tiene que ver con lo que hemos analizado la mañana de hoy. Tiene que ver con la maniobra, con esa maniobra política, cómo legitimar. Vamos al próximo año a unas elecciones, se cumple el periodo de la Asamblea Nacional, ellos necesitan legitimar su gobierno, al régimen, y tenían que hacer esa jugada política, y que creo que es buena para ellos, esa jugada de haberse incorporado para buscar legitimar su régimen con un proceso electoral. Y en segundo lugar, sobre la escogencia de ir a unas elecciones, sea a través por autorización o aprobación del Consejo Nacional Electoral o por aprobación del CNE, o bien por una tercera opción, que sería el TCJ, ese proceso, esas elecciones se van a realizar. Lo cierto de esta política venezolana a nivel internacional, Jairo, tiene que ver con legitimar a este régimen. Yo creo que el gobierno necesita legitimarse mucho más, y si tiene que ir un proceso electoral, tiene que ir. Ahora, el problema del voto, el elemento del voto, yo creo que es una cuestión que es un gran enemigo para la oposición. La oposición venezolana desde hace un poco más de una década viene hablando de que el voto, sí, le ha quitado legitimidad al voto. Es decir, ¿cómo ahora tú vas a decirle a la gente que hay que votar, que tiene que votar, que hay que ir a votar? El problema de la diáspora, eso también va a jugar un papel importante, el elemento de la diáspora. Aquí se habla de aproximadamente un poco más de 4 millones de personas
fuera del país. ¿Cómo se va a hacer con ese voto que está en el extranjero? Eso está en la negociación, los van a poner a votar. En definitiva, lo que creo que la jugada de régimen tiene todo de ahí a un proceso electoral, tiene casi toda la opción de ganar, porque la abstención va a ser muy alta. Va a haber una abstención. Aún con un nuevo CNE. Aún con nuevo CNE. ¿Por qué? Porque creo que la negociación no solo puede ser el nuevo CNE. Sí, aquí hay 17 partidos ilegalizados que no tienen tarjeta, Jairo. Pero eso formaría parte de la negociación. Ok, pero no está en la discusión ahorita. Eso no se está. Ahorita solo se está hablando de un nuevo CNE, como si ese fuese la panacea. Es decir, aquí la tarjeta de Voluntad Popular no le pertenece a Leopoldo, a la Dirección Nacional de Voluntad Popular, de PJ, de Acción Democrática, de Un Nuevo Tiempo, incluso la de mi partido, de la de Bandera Roja. Nosotros no tenemos tarjeta. Son 17 partidos que no tienen tarjeta. Vamos a ir a un proceso electoral el próximo año buscando otras tarjetas. Vamos a hacer. Aquí parte de la negociación también tiene que ver, uno, la diáspora. Tercero, tiene que ver también el problema de los presos políticos. El cuarto elemento tiene que ver si van a participar estos diputados que están en el exilio, que incluso que ellos le llenaron la inmunidad parlamentaria. Es decir, con una cantidad de líderes políticos, como el caso del gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radoque, que le metieron una sanción, lo inhabilitaron por 14 años. A la diputada por el estado Miranda, Adriana Elía. Es decir, con todo ese cuadro político de las inhabilitaciones, de las sanciones y de todo ese tipo de cosas, vamos a ir a un proceso electoral. Yo creo que verlo solamente desde un nuevo CNE, simplemente sustituyendo el CNE, y eso nos va a dar garantía para una nueva elección. Creo que eso no es verlo de una manera muy simple. Okay. Creo que el problema tiene más profundidad, tiene mayor análisis para discutir sobre unas nuevas elecciones. Sí, desde el ángulo que tú lo estás analizando, se descarta el voto y se sigue desmotivando el voto. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Yo no creo que desde Bandera Roja nosotros no estamos desestimando el voto y no estamos desestimando un proceso de elecciones. Estamos diciendo que tenemos que ir en unas mejores condiciones. Si nosotros nos dan garantía de unas mejores condiciones, nosotros desde Bandera Roja llamamos a votar, llamamos a participar. Pero nosotros no podemos llamar a participar si aquí la única garantía es que nos cambiaron a Tibisay o nos cambiaron a Sandra Oblita, nos cambiaron. Es decir, como dicen en nuestro pueblo, José, es el mismo negro pero con distinto cachimbo. Con distinto cachimbo. Entonces no tiene ningún sentido ir a un proceso electoral así. ¿Qué sentido tiene ir a unas elecciones cuando nosotros tenemos las tarjetas secuestradas? ¿Qué sentido tiene cuando tenemos a 32, 33 diputados? Con allanamiento de la inmunidad parlamentaria y no son allanamientos que se dieron por corrupción, porque mataron a alguien, por crimen, no, es por diferencias políticas. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esos diputados? ¿Qué vamos a hacer con esos diputados? Nosotros tenemos un diputado en la cárcel, el compañero Juan Requesén, y lo están acusando de magnicidio. Entonces, oye, ¿qué vamos a hacer con esos diputados presos, con esos diputados en el exilio? ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Discutir meramente el problema de los rectores? Yo creo que eso no tiene ningún sentido. Es decir, eso es una parte del debate, es una parte de llamar a una elección, es una parte. Oye, nosotros hoy, Jairo, tenemos, según el Foro Penal, superamos los 400 presos políticos. Según el Foro Penal, tenemos casi 200 militares presos. Venezuela hoy es el país con más generales presos por cuestiones políticas, por diferencias políticas. Nosotros tenemos hoy, creo que 17 o 19 generales presos. Nosotros nos damos el lujo de tener un exministro de la Defensa preso, a un exministro de Relaciones Interiores preso. Y no es por corrupción, porque si tuviera corrupción no lo estuvieran nombrando. Lo tienen preso por problemas de carácter político, de carácter edecanes, jefe de batallones, Oye, ¿qué vamos a hacer con esa cantidad de presos políticos? ¿Vamos a ir a un proceso electoral con esos presos políticos allí? Es decir, yo creo que la discusión sobre el proceso de elecciones tiene que hacerse más abierta, más franca. No solo decir, es que estábamos peleando porque nos cambian los rectores. ¿Y tú crees que el gobierno va a ceder ante eso? Bueno, es una lucha. Es decir, es una lucha, Jairo, es una lucha.
Para eso son las negociaciones, para eso nos sentamos, para discutir. A lo mejor el gobierno te dirá, bueno, mira, te cedo aquí, te libero a tantos presos, o te doy las tarjetas, te pongo a participar de los 32 diputados que están ahí. Mira, aquí ya hay unos con juicio, a lo mejor el caso de Julio Borges, que es uno de los casos más graves que hay, porque lo están acusando de intentar matar al presidente Maduro. Lo están acusando de eso. Uno no sabe si que hasta dónde la manipulación de este régimen es así, pero el resto de los diputados. Es decir, nosotros tenemos a un señor que fue miembro de la directiva de la Asamblea Nacional, exiliado, metido en la casa del embajador de Chile, que es el señor Frei Guevara. Y está ahí preso. Hasta hace poco estuvo preso el primer vicepresidente de la Asamblea, Zambrano. Es decir, la persecución, ¿hasta cuándo? La represión, ¿hasta cuándo con eso? Es decir, nosotros no estamos de bandera roja, no estamos incentivando a no votar, lo que estamos diciendo, mejores condiciones. Ahora, las mejores condiciones no las representa solo y exclusivamente el cambio de rectores. Eso no lo representa. Es un conjunto de cosas y de medidas que hay que tomar. Y los encargados de esa propuesta, de esos acuerdos, en manos de quién cae esa responsabilidad, en manos del grupo que está en la Casa Amarilla o del grupo que está representando el resto de la oposición. No, esa responsabilidad cae en la gran mayoría de la oposición. ¿Y quién representa la gran mayoría de la oposición? La representa Juan Guaidó. Es decir, un señor que es el presidente reconocido por más de 55 países, no puede ser otro. Es decir, tiene que ser ese. Es decir, reconocido por la Unión Europea, reconocido por los norteamericanos, reconocido por los grandes países, por las grandes potencias del mundo, por los grandes países del capitalismo, Canadá, reconocido por los franceses, por los españoles. Es decir, ¿quién más puede sentarse a discutir y quién es el llamado a eso? Es decir, no puede ser un movimiento de ese grupito de toda la mesita que no son capaces ni llenar una media cuadra para un evento. Yo invito a esos señores de la mesita que convoquen un evento como el que convocó Juan el sábado 16 en la avenida Francisco de Miranda. Es decir, ¿quién más puede negociar eso? Es decir, el presidente de la República es reconocido por más de 55 países del mundo. Es decir, esa es nuestra representación, no es otro, es Juan Guaidó. Bien, amigas y amigos televidentes, estamos conversando con Douglas Tineo. Douglas Tineo es el secretario general del partido Bandera Roja en el estado Miranda. Y como le decía, bueno... Miembro de la dirección, ¿no? Nacional, pero ya miembro, no eres el miembro de la dirección Miranda. nacional, ¿no? Sigue siendo. Mira, por aquí tengo un mensaje y yo quisiera referirme un poco a este mensaje. Se refiere a un mensaje enviado por el general de división, Regular Gote Prieto, quien es el comandante general de la Policía del Estado Miranda. Él dice que en numerosas oportunidades, ¿no? Han utilizado o han tratado de inmiscuirlo en problemas de venta de dólares. No vende dólares, no tiene dólares para estar vendiendo, ni mucho menos, ¿no? Entonces, da los números telefónicos allí, desde donde están haciendo estas llamadas, ¿no? Se presume pues que son de algunas cárceles venezolanas, ¿no? Pero ya lo están haciendo de manera recurrente con los teléfonos de él. Entonces es bueno decirle pues que aquí yo ratifico, no solamente por la amistad que tenga con el general Argote Prieto, sino porque realmente esto lo están haciendo con otras personas, inclusive con el buen amigo, el politólogo Sergio Grafe, tuvo que ir a declarar al CICPC porque allí aparecieron que él estaba vendiendo unos dólares, ¿no? Y lo llamaron, mire, pues usted tiene que pagarnos lo que ya le depositamos a su cuenta. ¿Y qué cuenta? Si yo no vendo nada de esto, ¿no? Hay que tener mucho cuidado y sobre todo ahorita, en este mes y el mes de diciembre, la gente anda buscando dinero como de lugar. Y sobre todo ahora buscando divisas, ¿no? Así es. Divisas. Hay que tener mucho cuidado con esto. También con la cuestión de la seguridad, no le abran las puertas a todo el mundo, llegan allí disfrazados, se ponen una chaquetica o algo ahí, algunos dicen
que es del tribunal, otros dicen que es del 6CPC, otros dicen que es la CanTV, otros dicen que es de la luz eléctrica y así por el estilo. Y cuando usted abre la puerta, bueno, le empujan y resulta que es para robarlo o para secuestrarlo. Entonces hay que tener sumo cuidado con estas cosas. Bueno, continuamos con Douglas. Douglas, a mí me llama mucho la atención, ¿no?, la situación que se está viviendo en el país en torno a que mucha gente dice, bueno, ya el problema se resolvió. Venezuela está tranquila, aquí no está pasando nada. ¿Está pasando algo o no está pasando nada, Douglas? Oye, evidentemente que un país donde tú los decías hace ratico que un cartón de huevo vale 100.000 bolívares, supongo yo que ya el kilo de carne, digo supongo porque tengo tiempo que no compro carne, debe estar en el orden de los 60, 70.000 bolívares. Se quedó corto. ¿En cuánto está? Está en 90. En 90.000 bolívares, imagínese usted. En 90.000 bolívares un kilo de carne, un cartón de huevo en 100.000 bolívares. Es decir, que estamos hablando de 200.000 bolívares en dos productos, en carne y huevo. Imagínese el resto de las cosas cuando el salario mínimo, ¿cuánto es el salario mínimo? 150.000. 150.000 bolívares es el salario mínimo. ¿Cómo que no va a estar sucediendo nada en este país? Por supuesto, es una situación de un gran descontento y de una explosión social bastante grande. Incluso tú lo ves hasta en el propio gobierno con las cajas CLA. En estos días una señora que fue a visitarle estaba llegando la caja CLA en Guarena y me decía, mira lo que me está llegando de esta caja CLA, nos las aumentaron. Entonces, puro espagueti, le quitaron el azúcar, le quitaron la leche, le quitaron los grano y arroz. Sí, espagueti, grano y arroz. Eso es lo que le están dando para un mes. Para un mes. En algunos casos incluso duran hasta 2 meses sin llegarle la caja CLA. Entonces, por supuesto que está sucediendo. Esto es un pueblo que está protestando el mes de octubre. El mes de octubre cerró con 2.700 protestas. El mes de octubre, superando el mes de septiembre, y se aspira que el mes de noviembre duplique las protestas del mes pasado. Es decir, aquí se está protestando por el gas, por la comida, todos los días aquí hay protestas, todos los días hay protestas. Entonces, por supuesto, si esto no es canalizado correctamente por la oposición, por las organizaciones, por los partidos, por supuesto de que esto no va para ningún lado. Por eso la consigna del Frente de la Plataforma Nacional de Conflicto, todas las luchas, una sola lucha, creo que es muy correcta porque las luchas hay que unificarlas para poder hacer una fuerza importante en este país. Bueno, Douglas, ese es entonces el mapa de ruta que está planteado. Es correcto, es la calle. Bueno, me despido, te agradezco Muchas que hayas gracias. estado en la mañana de hoy aquí en Frente a Frente. Bueno, Douglas, Gracias. por cierto que ayer hubo algunas manifestaciones de protesta por los servicios públicos en varias ciudades del país. Bien, amigas y amigos televidentes, de esta manera le ponemos punto final a su espacio de opinión, de información y de entrevista frente a frente. La invitación para mañana, cuando a partir de las 7 de la mañana estaremos con un programa similar. Que pasen todas y todos un feliz día y cuídense mucho, los queremos vivos. Hasta mañana. Este programa llegó a ustedes por cortesía de Relojería San Antonio, la mejor opción para tus prendas. Toño Wheels. Donde vas a conseguir accesorios de todas las marcas para tu vehículo.